La otra cara de la fe. José Redondo. Un mensaje para tu vida. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según estés viendo este vídeo, que Dios te bendiga. Bueno, en este sábado quisiera compartir con vosotros un mensaje que, como ya habéis visto en el título del vídeo, le he llamado La otra cara de la fe. Este título viene porque quiero compartir con vosotros esa otra cara, ese otro extremo de la fe, que muchas veces no se predica, que muchas veces no se enseña, pero que es tan importante saber y conocer para tener un buen concepto y un buen comprendimiento de lo que verdaderamente es tener fe en el nombre de Jesús. Hay una fe bíblica, ¿vale? Que es bíblica y ahora veremos con un par de pasajes, pero que es la fe más común que el cristiano comprende y entiende, el cristianismo en general. Y es esa fe de entenderla a través del milagro, porque entendemos la fe cuando hay una enfermedad en mi vida o en algún familiar, la pedimos en oración y viene. Entonces somos capaces de ver nuestra fe. Somos capaces de ver nuestra fe cuando las peticiones que estamos haciendo al Señor en oración, ya sea porque queremos que nos bendiga más, o porque queremos que nos prospere económicamente, o porque cumpla algún sueño que tenemos nosotros, cuando estas cosas se cumplen, entonces podemos ver nuestra fe. Pero cuando todas estas cosas no pasan, cuando el milagro por el que estamos orando no viene, cuando la enfermedad sigue y Dios no la sana, cuando los sueños que queremos cumplir no se cumplen, seguimos teniendo la capacidad de ver nuestra fe. O en ese otro lado de la fe, en esa otra cara, ya no somos conscientes o ya no vemos nuestra fe efectiva. Como había dicho, es bíblica esa fe que, como yo le he llamado, es el lado glorioso de la fe. Ese lado glorioso de la fe que todo cristiano pues queremos, ¿no? Y comprendemos bien. Es un lado bíblico, es el lado que todos conocemos y es un lado bíblico. Por eso narra la Biblia una historia de una mujer que tenía una enfermedad. La enfermedad era el flujo de sangre. Y durante 12 años estaba padeciendo esta mujer esta enfermedad. La familia de esta mujer posiblemente era una familia económicamente bien cómoda, ya que durante 12 años no estuvieron parados, sino que salieron a buscar a los mejores médicos de su época, intentando darle o buscarle solución a esa enfermedad. Pero tras 12 años, buscando los mejores médicos y las mejores soluciones, las mejores medicinas, no hallaron la solución que estaban esperando. La enfermedad seguía ahí. Sin embargo, en vez de buscar esas soluciones por su fuerza o por su buena economía, la buscaron por la fe. Y escucharon de aquel hombre, nuestro Señor Jesucristo, que sanaba a los enfermos, que daba vista a los ciegos, que hacía andar al paralítico. Esta familia junto a esta mujer se armaron de fe, y narra la Biblia que la mujer salió en busca de Jesús cuando Jesús estaba andando con una multitud de personas. Esta mujer, yendo por detrás de Jesús, tocó el borde de su manto. Jesús, al notar que había salido poder de él, se da la vuelta, mira fijamente a los ojos a esta mujer y le dice: hija, tu fe te ha salvado. Gloria a Dios. Es bíblica esa fe. Es bíblica la fe de cuando creemos que necesitamos algo, ya sea un milagro para nosotros de sanidad, para un familiar o para cualquier otra cosa que creemos que necesitamos. Es bíblico, es de Dios. Con esa fe, armarnos y salir en busca de Jesús. Y tal vez con solamente el borde de su manto, ese milagro se cumpla. Incluso voy mucho más lejos. En este lado glorioso que todos conocemos de la fe, podemos ver que en la Biblia se narra un estanque de agua que había en Betesda. En aquel estanque muy cerca había un porchado donde multitudes de enfermos pasaban la noche, porque por la mañana temprano había un ángel que descendía a aquel estanque
removía las aguas y el primero que entrara a aquel estanque se sanaba. Entonces había entre ellos un paralítico que le tocó muchas noches conocer gente nueva, enfermos nuevos. ¿Por qué? Porque el paralítico llevaba 38 años en ese estanque, 38 años en ese porchado, saliendo cada mañana en carrera a buscar ser el primero para poder ser sanado. Y cada vez tenía compañeros nuevos, porque esos enfermos se iban sanando. Un día a otro ganaban la carrera. Pero él pasó 38 años sin poder ganar esa carrera y ser el primero en meterse al estanque. Entonces narra la Biblia que nuestro Señor Jesucristo, el mismo que sanó a aquella mujer, se le aparece al paralítico. ¿Se dais cuenta? Este hombre paralítico no fue como la mujer, no buscó a Jesús. Fue Jesús quien buscó al paralítico. Y cuando lo encuentra, el paralítico no le dice, oye Jesús, que tú tienes fama de que sanas a los ciegos y que sanas incluso a la gente que tiene mi enfermedad de ser paralítico. No le dijo eso. Él simplemente se cayó y se quedó fijándose en el estanque que 38 años estaba mirando. Pero aparte que lo busca Jesús, le dice, oye, ¿quieres ser sano? No se lo preguntó el paralítico, se lo preguntó Jesús. Y el paralítico, en vez de contestar un simple sí quiero, Señor, no. El paralítico empezó a quejarse y a darle explicaciones a Jesús de por qué nunca llegaba el primero. Pero Jesús, en medio de sus quejas y sus murmuraciones, dice, levántate y anda. Y obró el milagro en el paralítico. ¿Se dais cuenta? No solamente es de Dios o es bíblico el que con nuestra fe lo armemos y busquemos a Jesús para que el Señor pues haga lo que hay en nuestro corazón, sino que también es bíblico que a veces ni siquiera tengamos que buscar a Jesús, porque Jesús se habrá adelantado y nos habrá buscado él antes a nosotros. Y antes de preguntarle, Señor, sáname, o Señor, haz esto por mí, o Señor, te pongo esto en tus manos, el Señor dirá, oye, ¿quieres ser sano? Oye, ¿necesitas esto? Y tal vez, a veces con tan poca fe que tenemos, empecemos a quejarnos y a mirar más al estanque que a Jesús, porque el paralítico, mientras tenía el milagro enfrente, que tenía al mismo Dios enfrente, en vez de mirarlo a él, miraba al estanque. A veces nosotros miramos más otras cosas que tenemos alrededor o intentamos buscar las cosas por nuestra propia fuerza. Pero en medio de todo eso, Dios nos busca, Dios nos pregunta y Dios nos sana y obra el milagro. Por lo tanto, claro que sí, es bíblico. Pero hay que dar también un detalle, y es que aquel día que Jesús sanó a aquella mujer del flujo de sangre, coincidió lo que había en el corazón de la mujer, que era ser sana, con lo que Jesús quiso determinar aquel día. Pero hay días que no. Hay días que lo que tú tienes en tu corazón no es lo que Dios ha determinado. Y ahí te pregunto, ¿eres capaz de ver tu fe? Porque hay gente que alardea y saca pecho de tener mucha fe y de creer que Dios puede hacerlo todo y hacer lo imposible. Pero sabes, hasta el ateo en una camilla sin esperanza de vida es capaz de creer en Dios. Es capaz, yo he visto ateos que en los problemas de esta vida, cuando la vida la ha apretado, nombra y sale de su boca un si Dios quiere. Por lo tanto, una persona que ni cree en Dios, cuando la vida la aprieta, o cuando solamente lo imposible y lo sobrenatural puede sacarlo de donde está, entonces es capaz de tener hasta fe, es capaz de creer en Dios, es capaz de creer en el milagro. Por lo tanto, tenemos que saber y comprender la otra cara de la fe, la otra orilla. Cuando conozcamos esto, entonces nuestro crecimiento espiritual lo veremos como va de menos a más. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos lo que es este concepto bien conocido, pasa lo siguiente. Y es que entramos en una encrucijada de dos caminos. El camino de la izquierda
es dudar de nuestra fe. Cuando lo que quieres tú en tu corazón no es lo que Dios determina, dudas de tu fe. Esta vez no habrá sido efectiva, no habré orado bien, o tal vez no estoy viviendo de una forma santa o de una forma que a ti te agrada, Señor. Hay algo que he cambiado en mi vida, que por eso no me estás escuchando en mis oraciones. Y empiezas a dudar de tu fe. Es por eso que hay muchos predicadores timadores, gente famosa, que solamente tiende a ver el Evangelio o a dar a los ojos de la gente el Evangelio como si fuera de color de rosa, dinero y lujo. Por eso estos predicadores a sus iglesias, que son por cierto iglesias muy grandes, les dice a esta gente que Dios va a prosperarlos económicamente, que tendrán un coche de tanto dinero, casas de tanto dinero, que serán empresarios, que serán aquello. Y claro, en la mayoría de los casos estas cosas no pasan, pasa el tiempo y no pasan, no acontecen. ¿Y sabe cuál es la respuesta cuando estas personas dañadas, porque no se han cumplido esas cosas, van a sus pastores, van a sus predicadores y le dicen, oye, ¿dónde está lo que tú me dijiste? La respuesta de estos predicadores que timan con la fe es que tu fe no ha sido suficiente. Es que tu fe debía ser mucho más grande para poder alcanzar el milagro. Que Dios quería el milagro para ti, que Dios tal vez quería hacerte empresario, quería hacerte rico, quería hacer aquello contigo, pero no lo ha hecho porque tu fe ha sido insuficiente. Por lo tanto, cuando no conoces el otro lado de la fe, la otra cara de la fe, entras en una encrucijada donde hay dos caminos y el de la izquierda es dudar de tu propia fe. Y el camino de la derecha es un camino todavía peor. Y este camino de la derecha lo toman personas que aman menos a Dios. ¿Por qué? Porque el camino de la derecha es dudar de Dios. Yo he conocido a gente que tiene muchos años conociendo al Señor, muchos años conociendo a Cristo, muchos años de evangelio, pero luego han visto cosas que son difíciles de entender a nuestra mente, como puede ser la pérdida de un inocente, la pérdida de un bebé, que eso no hay palabras con que expresarlo. Pero estas personas con tantos años de cristianos han llegado a decir que Dios no existe. Han llegado a decir que Dios no es real, porque ha pasado esa injusticia alrededor de sus seres queridos. Y entonces, o dudas de tu fe, o dudas del Dios que tienes. Por eso es tan bueno, tan necesario, tan imprescindible, diría, conocer la otra cara de la fe. Gloria a Dios. Porque, ¿sabes? Normalmente tendemos a ver la fe solamente en el éxito, en la victoria, en la gloria, en la grandeza. Solamente tendemos a ver la fe en eso. Tanto que podemos ver en la Biblia a Abraham. Abraham tiene un apodo que muchos hombres de la Biblia quisieran tener. Jeremías se le conoce por el profeta llorón. Al apóstol Pablo se le conoce porque persigue a la iglesia, al apóstol Pedro porque negó a Jesús. Pero cuando hablamos de Abraham, se le conoce por el padre de la fe. Entonces, cuando hablamos de Abraham, hablamos de un hombre que era un hombre de una fe tremenda, de una fe increíble. Pero esa fe que tuvo Abraham es ese lado glorioso de la fe. ¿Por qué? Porque aunque Abraham tuvo que pasar lo suyo, Abraham tuvo resultados de esa fe que tuvo. Es decir, Dios le dijo a Abraham, Abraham, sal de tu tierra y parentela. Para eso tuvo que tener fe, porque eso es costoso. Esa fue la parte costosa de su fe, salir de su tierra y parentela. Pero ¿qué le esperaba después de salir de su tierra y parentela? Les esperaba muchas tierras. Porque dice, sal y yo te bendeciré. Yo te daré tierra. Yo te enriqueceré. Y Dios lo prosperó. Entonces, ¿tuvo fe al salir? Sí, pero tuvo resultado. Dios le dijo a Abraham, sacrifícame a tu hijo Isaac, al único, al que amas. ¿Tuvo que tener fe? Sí, tanto que esa hazaña ninguno de nosotros la hubiéramos hecho. Entonces se armó de fe. Pero al final, cuando llegó al monte, le dijo una voz, detén el cuchillo y no lo mates. Y apareció un cordero por detrás y él fue ese cordero el que pagó el sacrificio.
Entonces, ¿tuvo fe Abraham? Sí, pero tuvo resultado. Tanto que muchos años después, en los tiempos de Jesús, le decían al propio Jesús, al propio Dios, le dijeron, oye, ¿acaso eres tú mayor que Abraham? Entonces vemos a un hombre de fe, pero con resultados. Un hombre de fe, pero que experimentó ese lado glorioso, ese respeto, esa prosperidad. Pero sin embargo nos vamos a otra persona un poco más atrás en los capítulos de Génesis, como es Noé, y ya no vemos a ese respetado hombre de fe, como podíamos ver en Abraham. Sin embargo, habla la Biblia que Dios le habla a Noé y le dice, va a venir un diluvio que va a terminar toda la tierra, toda la vida que hay en ella. Por lo tanto, tendrás que hacer un arca con tales dimensiones, porque no quedará nada si no entran en ella. Noé hace tan suyas esas palabras que se convierte en un gran hombre de fe. ¿Por qué? Porque se tiró 120 años trabajando día tras día, de sol a sol. Se levantaba de mañana, se levantaba de noche y echaba todas aquellas horas cada día trabajando en lo que Dios le había dicho. Así durante 120 años perdió de su tiempo personal, perdió de su vida familiar, perdió de su economía, perdió de muchas cosas porque creyó a Dios. Y ya no solamente eso, sino que la Biblia nombra a Noé como un pregonero de justicia, un predicador de justicia, tanto que se tiró esos 120 años que construía el arca predicando que había de venir un diluvio que exterminaría toda la vida de la tierra y no se salvarían a no ser que entraran en ese arca que él estaba creando. Pero la gente no lo respetaba como Abraham. De Noé se burlaban, de Noé se reían. A Noé no lo respetaban ni lo veían como un hombre de fe, lo trataban como un loco. Pero él, sin cansancio, predicando y viendo las caras de burla, seguía un día más predicando. Así un día más, un año más, una década más. Y nunca se cansó hasta el día en que montó al arca. Eso fue un gran hombre de fe. Sin embargo, el alrededor no lo fue recompensado igual. La gente no hablaba de Noé como hablaba de Abraham. Pero lo importante es cómo habla Dios de Noé y cómo habla Dios de Abraham. Y en el capítulo 11 de los Hebreos, un capítulo dedicado a hombres y mujeres que tuvieron una fe ejemplar, tanto que los cristianos de hoy en día debemos de imitar. ¿Sabes quién aparece? Tal vez si ese capítulo lo hubieran escrito los hombres de la época de Abraham y de la época de Noé, aparecería Abraham y no Noé. Pero como lo escribió el Espíritu Santo a través de uno de sus hombres, Dios quiso dejar claro que en el capítulo 11 de Hebreos, en el capítulo de los héroes de la fe, aparecería Noé y aparecería Abraham. Primero Noé y después aparece seguidamente Abraham como un héroe de la fe del bendito Dios. Por lo tanto, no importa lo que la gente te ensalce o no te ensalce. No importa que a otros hermanos que tengas, otras hermanas que tengas, la gente ensalce de la fe que tiene, porque tal vez sea una persona que ha experimentado ese lado glorioso de la fe, y tal vez sea una persona próspera económicamente, sea una persona que el Señor le ha querido cumplir los sueños que tenía, o que tal vez no le ha dado la enfermedad que tú tienes. Pero en el libro de la fe, en el apartado de la fe, apareces tú y aparece ese. Aparece el que ha experimentado la cara gloriosa y el que ha tenido que experimentar la otra cara de la fe. Gloria a Dios. Por eso nos podemos ir a una historia bíblica de los discípulos donde vemos el primer discípulo que creyó en la resurrección de Jesús. Un hombre de fe. Hay dos discípulos, uno de ellos es Tomás. Tomás vio a Jesús cómo lo mataron, cómo lo crucificaron. Vio cómo lo sepultaron. Y a los 3 días Jesús, como ya sabemos, resucitó. Y le apareció a todos los discípulos menos a Tomás. Ese día Tomás no estaba. Y les apareció en una mesa Jesús. Los discípulos, dice la Biblia, que ninguno creía que Jesús había resucitado. Pero cuando se va Jesús y se marcha,
se lo dijeron al único discípulo que faltaba, a Tomás. Le dijeron, Tomás, se ha aparecido Jesús resucitado. Y dice Tomás, es imposible. Los discípulos responden, ya, nosotros también decíamos que no, pero él decía que sí, la verdad es que estuvo sentado con nosotros en la mesa. Pero Tomás dice, es imposible. Si yo no veo a él, si no lo tengo delante, si no toco yo su costado y meto mis dedos en sus manos traspasadas, no creeré. Dios tuvo que escuchar esto. Jesús tuvo que escucharlo porque a los 8 días de estas palabras de Tomás le aparece también a Tomás. Y me imagino que le preguntará, oye Tomás, ¿tú no decías que yo no había resucitado? ¿Que tenías que tocar mi costado traspasado y mis manos clavadas? Pues aquí estoy, Tomás. Y lo que más me sorprende es que apareciéndole Jesús a Tomás, resucitado, habiéndolo él muerto y ahora viéndolo vivo, no cree. Lo tiene enfrente y no le dice, no hace falta que toque, te estoy viendo. Fíjate si la fe de Tomás estaba siendo poca, que teniéndolo enfrente aún tenía que tocar. Y toca su costado traspasado, mete sus dedos en sus manos traspasadas por los clavos. Y es entonces cuando Tomás grita, se llena de fe, se llena de euforia y lo abraza asiadamente de él y le dice, Dios mío y Señor mío, tú estás aquí, tú estás vivo. Me imagino que, aparte de esas 2 palabras que nombra la Biblia, diría muchas más. Y diría, ¿cómo he creído en ti? ¿Cómo he esperado en ti? Te he echado de menos estos días. Sabía que tú podías hacerlo. Sabía que nadie te podía vencer. Pero unos minutos antes lo tenía resucitado enfrente y no creía. Necesitaba tocar el cuerpo glorificado de Jesús. Sin embargo, nos vamos a la otra cara de la moneda. Y es Juan el apóstol. Al tercer día, como todos sabemos, Jesús resucitó. Y sabes, María Magdalena por la mañana ve que el sepulcro estaba vacío y la piedra había sido movida. Lo primero que recibe María, lo primero que interpreta de esta imagen, ¿sabes lo que es? Que a Jesús se lo han llevado. Que el cadáver de Jesús, el cuerpo muerto de Jesús, algún ladrón había entrado a robarlo y se lo había llevado. María no pensó que el sepulcro podía estar vacío porque tal vez Jesús había resucitado. Ella pensó que se habían llevado el cuerpo muerto. No había fe en ella. Entonces fue a buscar a los discípulos, a Pedro y a Juan. Y a estos 2 discípulos María le contó lo que ella creía. Se han llevado el cuerpo muerto de Jesús. ¿Qué hacemos, Pedro? ¿Qué hacemos, Juan? Y Pedro y Juan también, poniéndose nerviosos, empiezan a correr hacia el sepulcro. Y dice la Biblia que se mete Pedro entre el sepulcro vacío. Y se mete, empieza a mirar para un lado, para otro y no ve nada. Entonces Pedro creyó automáticamente la idea preconcebida que tenía antes de ir, que era la de María Magdalena. Se han llevado el cuerpo muerto de Jesús. Se han llevado el cadáver. Sale de la tumba vacía Pedro. Y la Biblia no narra nada, no dice nada acerca de Pedro, pero sin embargo dice que el otro apóstol, al cual Jesús amaba, que era Juan el apóstol, se mete en el sepulcro vacío. Y atención lo que dice, empieza a mirar Juan, y ¿sabes lo que vio? Vio lo mismo que Pedro y lo mismo que María, un sepulcro vacío, pero empieza a mirar y a dar vueltas a su alrededor, y empieza a ponerse con los pelos de punta, a erizarse en los vellos, empieza a sonreír, a reírse. Y le dice María y le dice Pedro, ¿qué estás haciendo, Juan? ¿Por qué te ríes? ¿Qué te pasa? Y se da la vuelta a Juan y dice, que no, que aquí nos ha llevado a el cuerpo, que Jesús ha resucitado. Por eso dice la Biblia, y entró Juan, vio lo mismo que los otros 2, una tumba vacía, pero dice la Biblia, vio y creyó y entendió la escritura Juan de que Jesús tenía que resucitar
al tercer día. ¡Aleluya! ¿Os habéis dado cuenta? Los tres vieron lo mismo, pero uno fue capaz de ver algo diferente. ¿Sabes por qué? Porque la fe te hace ver lo que otros no pueden ver. Donde otros no ven nada y ven una tumba vacía, Juan entra y está viendo a Jesús resucitado. Por eso tuvo que decirle, María, que no, Pedro, que no se han llevado el cadáver, que estoy viendo una tumba vacía, pero es porque el sepulcro no ha podido retenerle, es porque mi Dios es poderoso, es porque mi Dios es soberano, es porque el sepulcro no ha podido retenerle, porque él ha dicho, muerte, yo seré tu muerte, porque Jesús no tiene días de nacimiento ni día de vencimiento. Jesús ha resucitado y no está aquí porque Él está vivo en el nombre de Jesús. Así Juan el apóstol se convirtió en el primer discípulo en creer que Jesús había resucitado, viendo una tumba vacía. Tomás se convirtió en el discípulo incrédulo, viendo a Jesús resucitado, tocando su costado traspasado y metiendo sus dedos en sus manos traspasadas. ¿Se dais cuenta? Hay gente que necesita tocar el cuerpo glorificado, hay gente que necesita ver milagros, ver sanidades, ver cosas grandes, pero sin embargo quedan en la historia como gente de poca fe, como gente incrédula. Porque te voy a decir algo, porque veas mucha gloria no significa que tengas mucha fe. Tomás vio más gloria que ninguno, pero tenía menos fe que ninguno. Sin embargo, Juan solo vio una tumba vacía, vio menos que nadie, porque luego se le apareció todo resucitado. Juan fue el que menos vio, pero al mismo tiempo fue el que más pudo ver, porque fue el que más tuvo fe. Iglesia, la fe no es ver grandes cosas, no. La fe, ¿sabes qué es? Que viendo una tumba vacía puedas ver el poder de Dios, que viendo nada puedas ver el poder de Dios. Que cuando la gente diga hasta aquí, tú digas, mira, no estoy viendo nada, tal vez no tenga mucha economía, tal vez no tenga mucha enfermedad, y pasen los años y la enfermedad no se me quite, tal vez quiera cumplir este sueño solamente por darle la gloria a Dios, pero aunque pasan los años y el sueño no se cumple, yo sigo creyendo en un Dios poderoso, en un Dios santo, que no hay nada que pueda retenerle para hacer lo imposible, en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Ese es el Dios que yo creo. Aleluya. Qué bueno. Qué Dios más grande. Porque el Dios, el Jesús, que sanó a aquella mujer, el Jesús que le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, es el mismo que al apóstol Pablo le dice, oye, bástate en mi gracia. El apóstol Pablo en el libro de los Gálatas, si no recuerdo mal, dice que para que él no se ensaltase de sobremanera, para que él no se lo creyera, por tanto que Dios lo usaba y tan buen ministerio, tan precioso ministerio que le había dado Dios, para que él no se exaltara sobremanera, le había sido dado un aguijón en la carne. Este aguijón en la carne era, iglesia, un mensajero de Satanás para que lo abofeteara. Esto venía de parte de Dios. Y hay muchas interpretaciones acerca de esto. Hay gente que piensa que es una enfermedad, hay gente que piensa que es un tormento acerca de su pasado que había tenido persiguiendo a la iglesia, pero siendo una o siendo otra, la realidad bíblica que podemos concretar sí o sí, algo cierto, es que a Pablo no le gustaba. No le gustaba porque cuando recibe esto dice, por lo cual he rogado 3 veces al Señor para que me lo quite. ¿Se dais cuenta? A veces queremos hacernos tan espirituales que lo queremos aceptar todo de Dios. Pero alguien tan espiritual al cual yo nunca voy a llegar, como es el apóstol Pablo, le vino algo de parte de Dios, era un mensajero de Satanás para que lo abofeteara, como he dicho, eso era enfermedad o era cualquier cosa que le vino. Y sin embargo él no lo quería. Él no quería eso para su vida, sabiendo que venía de parte de Dios. Dice, por lo cual le he rogado en oración, le había puesto en oración 3 veces para que se lo quitara. Pero la respuesta de Jesús, la respuesta de su Dios, fue, bástate en mi gracia. Y la mujer del flujo de sangre, la mujer que padecía esta enfermedad, tenía tanta fe como podía tener Pablo.
solo que una recibió el milagro y otro no. ¿Por qué? Porque como había dicho al principio, aquel día de aquella mujer coincidió lo que había en su corazón con lo que había en el corazón de Dios. Pero en este día para Pablo no fue así. Tuvo que ver esa otra cara de la fe. Y tuvo que experimentar Pablo el no de Dios. Un bástate en mi gracia. Por lo tanto, en tu vida, a lo largo de tantos momentos que habrás pasado, habrás experimentado tu fe te ha salvado, hijo. Tu fe te ha salvado, hija. Habrás experimentado el que Dios acepte lo que hay en tu corazón. Hayas compaginado, hayas coincidido con él. Y eso es muy bueno. A los cristianos nos gusta y nos alegra porque es lo que queremos y resulta que también Dios quiere. Pero también habrás pasado por muchos momentos como el apóstol Pablo. Habrás experimentado el no. Habrás experimentado el bástate en mi gracia. Pero yo quiero decirte algo, que el mismo Dios que en muchas ocasiones y momentos de tu vida te dijo, tu fe te ha salvado y te ha concedido lo que había en tu corazón, es el mismo que ahora te dice, bástate en mi gracia. Incluso no te iba a decir que el apóstol Pablo tuviera igual de fe que la mujer, te iba a decir que tenía más el apóstol Pablo. Porque hay que tener más fe para el no de Dios que para el sí de Dios. Hay que tener más fe para aceptar el no de Dios que para disfrutar y celebrar lo que Dios haya cumplido en mi vida. Porque como he dicho, hasta en una camilla de hospital sin esperanza ninguna, el ateo deja de ser ateo. El ateo empieza a ser creyente y empieza a nombrar a Dios. Pero en medio de un no todo el mundo cree. Cuando los matrimonios se casan, se dice si están para la salud y si están para la enfermedad. Si están para lo bueno y si están para lo malo. Para lo bueno están todos. Lo importante es la respuesta que hay en la enfermedad, en lo malo. Y eso es lo que Dios busca. Dios busca gente que se case con Él, que se comprometa con Él ante el altar de la verdad. Pero busca gente que diga sí al no de Dios. Que sea fiel ante los problemas cuando la vida aprieta. Que sepan y conozcan la otra cara de la fe. Gloria a Dios. Porque por eso podemos ver que el apóstol Pablo comprendió perfectamente esta otra cara de la fe. Porque dice el apóstol Pablo, el apóstol Pablo no solamente aceptó el bástate en mi gracia, el no de Dios, sino que aparte supo ver la gloria en medio de un no. Supo ver el lado glorioso en medio de un bástate en mi gracia. Por eso dice el apóstol Pablo, dice, por tanto, de buena gana me gloriaré. Aleluya. ¿Sabes? Muchas veces cuando Dios cumple lo que hay en tu vida, ponemos una cara de sonrisa, decimos que Dios es grande y hablamos de todo el mundo a Dios y nos ponemos con mucha euforia, pero cuando no se cumple lo que nosotros queremos y tenemos que experimentar esa otra cara de la fe, entonces ya la sonrisa no es la misma, la euforia no es la misma y no sabemos ver el lado glorioso en medio de eso. Pero David sabía ver hasta en los momentos malos la fidelidad de Dios. Por eso el rey David dijo, Señor, conforme a tu fidelidad me afligiste. Conforme a tu fidelidad me afligiste. David tenía tanta fe que era capaz de ver a Dios cuando el profeta Samuel lo quería ungir, que también cuando Dios quería afligirlo. El rey David podía ver y gloriarse en el Señor y ver su fidelidad, lo fiel que era con él, cuando le dio la victoria contra Goliat, cuando lo hizo rey, cuando le daba la victoria cada semana contra sus enemigos, los filisteos. Ahí veía la gloria de Dios. Pero cuando tocó el momento de que Dios afligiera a David, David también fue capaz de tener fe y ver la fidelidad de Dios ante él. Por eso le dice al Señor, Señor, he visto tu fidelidad cuando me libraste del gigante, del oso y de los leones. He visto tu fidelidad en todos los momentos de mi vida. Tú me has ensalzado, tú me has hecho rico, tú me has llevado al reinado, tú me has llevado a que la gente hable de mí y digan, Saúl ha matado a sus 1000 y David a sus 10.000. Es por tu mano que estoy donde estoy. Pero sigo viendo tu fidelidad en medio de mi aflicción.
Eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que yo te pregunto en esta tarde, mañana o noche, según estés viendo este vídeo. ¿Eres capaz de ver la fidelidad de Dios en tu vida cuando te acontecen las cosas que no quieres? ¿Eres capaz de ver su fidelidad en lo malo? Porque te voy a decir algo, Dios sigue siendo fiel, aún en los peores momentos. Y ahí es donde se ve a los verdaderos hombres y las verdaderas mujeres de fe. No en otro sitio. Y con este pasaje bíblico te quiero expresar lo que realmente es la fe. No hay mejor pasaje para mí, por lo menos que yo haya encontrado, de lo que expresa lo que verdaderamente es la fe. Sadrach, Mesach y Abed-Nego, 3 hombres fieles de fe hacia Dios. Estos 3 hombres estaban en una época donde había un rey idólatra. Un rey que mandó a sus soldados y a sus agricultores a hacer unas esculturas, unos dioses falsos, los cuales ellos tenían que adorar. Y les dice a estos 3 hombres de Dios, a estos hombres creyentes, oye, tenéis que inclinarse ante mis dioses, y si no lo hacéis, os meteré al horno de fuego, calentado 7 veces más de lo normal. Estos 3 hombres estaban en un sitio apretado, como he dicho a veces, la vida aprieta, ahoga. Porque lo dice la Biblia, dice, a base de pruebas y tribulaciones, entraréis en el reino de los cielos. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces le vino un momento de estos que aprietan a estos 3 hombres de Dios. Tal vez estos 3 hombres experimentaron muchas veces esa cara que todos queremos, esa cara gloriosa de la fe. Seguro que Dios le había ensalzado mucho a estos hombres y le había dado muchas cosas que ellos querían. Pero ahora llegó el momento en algo que ellos no querrían. Ser metidos a un horno de fuego, si querían ser fieles. Y sabes, cuando llega este momento, estos 3 hombres le dan una respuesta al rey que dejan plasmada lo que es la otra cara de la fe, la verdadera fe. Le dicen, mira rey, escúchame, si tú nos metes a ese horno de fuego, entre tantas llamas, quiero decirte algo, que sepas que Dios puede librarnos. Ese es el primer punto. Estos hombres estaban reconociendo que tenían un Dios que es capaz de hacer lo imposible, que es capaz de que en medio de las llamas no se quemen y los libere. Entonces tenían la mentalidad de un Dios que hace lo imposible. Pero saben, no queda ahí la fe, no simplemente es esto, porque hay gente que se queda ahí, Dios puede hacerlo todo. Pero hay otro segundo punto, que es lo que distingue a los que tienen verdaderamente fe. Y es que sigue diciendo estos hombres al rey, pero escúchame rey, si no lo hace, que sepas que tendrás que meternos al horno de fuego porque no nos inclinaremos ante tus dioses. Ahí está la verdadera fe. ¿Te has dado cuenta? Son personas que creen en un Dios que hace lo imposible, pero respetan lo que Él vaya a determinar, si lo hace o no lo hace. Rey, que sepas que tengo un Dios poderoso que es capaz de liberarme, ¿eh? Si Él quiere lo hace, pero hará falta que sea lo que determina. Y yo tengo fe y soy creyente, soy hijo suyo, pero voy a determinar lo que Él haga. Esos son los que verdaderamente tienen fe. Los que creen en el Dios que puede sacarlos de donde están, que puede sacarlos de las llamas que lo están persiguiendo, que lo están sacando de la enfermedad que lo está molestando, pero que respetan su voluntad. Por eso Jesús, en medio de un Getsemaní, dijo, Padre, si es posible, me está esperando ahí la cruz, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Aleluya, eso es fe, eso es una muestra de fe. Que aunque nos está esperando una cruz que no queremos, aunque nos está esperando la cruz que hace negarnos a nosotros mismos, seamos capaces de decir, Señor, tal vez yo no quiera ir ahí, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Por eso Dios busca gente que en medio de los problemas de esta vida sepan que tienen un Dios que es capaz de liberarlo, pero que respetan lo que Dios decida. Aleluya. Y yo creo en ese Dios, en un Dios que es capaz de hacer lo imposible, que es capaz de liberarte de cualquier sitio, pero que es soberano y Él hace lo que Él quiere.
Aleluya. Y sabes, aquellos hombres mientras estaban viendo el horno de fuego estaban viendo que Dios era capaz de meterse ahí. Pero cuando aquel rey lo mete a estos 3 hombres, entonces era el rey quien estaba viendo el 4.º hombre. Aleluya. Te voy a decir algo, tú que me estás escuchando. En los problemas que se puedan presentar en esta vida, soy capaz de ver a Dios conmigo. David decía, aunque ande en valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. David era capaz de ver a Dios en los lugares más profundos de un valle, que eso es los lugares más profundos de una región. Dios está contigo en los peores problemas. Dios está contigo en lo más profundo de tu dolor, en lo más profundo de tu tristeza. En medio del foso de los leones es capaz de tapar la boca de los leones para que puedas dormir entre ellos. Y también es capaz de refrigerar un horno de fuego para que no seas quemado y salgas ileso de él. Ese es el Dios que tiene. Pero sabes, en medio de eso, quiere que lo respetes de lo que Él vaya a decidir en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Sabes? Por esta causa, muchas veces a mí me han puesto una etiqueta. Por creer en un Dios que hace lo imposible, pero respetar su decisión. Porque como he dicho, la mayoría se queda a la mitad. Creer que Dios puede hacerlo todo, pero querer hacerlo un títere de mis deseos. Querer hacerlo una marioneta de lo que yo quiero que se cumpla. Y como Dios puede. Y por eso me han puesto la etiqueta de tener poca fe. Mucha gente, muchos cristianos que no entienden esa otra cara de la fe que he predicado. Como no la entienden, te ponen la etiqueta de que no crees en Dios, un Dios poderoso. Pero ¿sabes? Uno de tantos que me he cruzado, una vez, hablando del tema de la fe, malinterpretó mis palabras porque no entendía el concepto verdadero de la fe. Y me dijo, perdona que te diga, pero tienes muy poca fe. Yo intenté hacer lo que he intentado hacer en este vídeo, que entendiera que hay algo más allá de esa fe que le entendí, que hay otro lado de la fe. Pero por mucho que lo intenté, por muchos ejemplos que puse, no me valieron de nada. Y salí de aquel lugar, según esa persona, como que no tenía fe. Pero como Dios es justo y a través del tiempo deja que las cosas sean como realmente son, al cabo de simplemente unos días, vuelvo a coincidir con esta persona en otra reunión de personas y se empezó a sacar el tema de una persona que lo estaba pasando mal por problemas familiares. Y uno dijo que al ver a esta persona que estaba pasando mal y que iba a ir, en medio del pueblo iba a ir a un sitio, tenía que hacer un recado, le dice, móntate en el coche y yo te acerco y yo te llevo. Esta persona era cristiana y en el coche tenía alabanzas puestas. Y al escucharlo, esta persona que lo estaba pasando mal, una persona cristiana desde pequeño, se preguntó y dice, oye, ¿puedes quitar la música? Me hace mal las alabanzas, me hace mal los cánticos a Dios. Y cuando esta conversación salía, yo no logré entenderla, porque la alabanza, personalmente, es lo que más bien me ha hecho a mí en los peores momentos de mi vida. En los momentos de tristeza, de dolor, solamente la alabanza ha aliviado mi alma. Y bíblicamente, porque no solamente se trata de mi gusto, sino que bíblicamente es así. En el Salmo 71, David está pasando uno de sus peores momentos en su vida. Y plasma sus temores, su vida complicada, sus miedos, pero en medio de todo eso dice, no entiendo nada, Señor, pero por mi parte en ti confiaré. Y dice, y te alabaré más y más todavía. Te cantaré himnos y tocaré con instrumentos de cuerdas para cantar tu justicia y tu proeza. Porque aunque no entiendo nada, tú eres justo y tú eres bueno. Y que no se aparte jamás tu alabanza de mi boca. ¿Se dais cuenta? En los peores momentos de David,
David cantaba alabanzas a Dios. Entonces es algo bíblico y es algo que yo no entendía. Entonces lo dije, no entiendo eso. La alabanza bíblicamente y personalmente es lo que más bien hace en los peores momentos. Pero esta persona dijo, ¿qué va? Cuando uno está mal, no está para esas cosas, yo lo entiendo. Yo me quedé a cuadro, porque esta persona era la misma persona que hace un par de días me había dicho que yo no tenía nada de fe y que él sí tenía mucha fe. Y empezó a decir que cuando le vinieron problemas a su vida, enfermedades en su familia, multitudes de problemas que tuvo que atravesar, cuando la vida le apretó, esta persona que en muchas cosas servía a Dios, pues en muchas de esas cosas, por su propia boca dijo que quería dejar de servir a Dios. Quería abandonar, quería tirar la toalla, no quería hacer ningún servicio más para Dios y estaba enfadado contra Dios por no cumplir esas sanidades, esos milagros o esas cosas que él esperaba en su corazón. Y ahí entendí que esa persona solo conocía la cara gloriosa. Tal vez si hubiera sanado a ese familiar o hubiera hecho lo que él tenía en su corazón, hubiera salido a predicar y hubiera salido a hacer todo lo que él quisiera y a proclamar que hay un Dios grande, un Dios bueno. Pero como no cumplió lo que él quería en su corazón, esta persona quiso abandonarlo todo. Y sabes, esto me recordó a una práctica que tienen los indios. Hay una práctica en la India a la hora de sacar y separar el trigo de la paja. Lo ponen en un tamiz y estos indios esperan a que venga un viento recio, un viento fuerte. Y claro, al poner el trigo y la paja en el mismo tamiz, en el mismo recipiente, ellos no son capaces, porque es imposible, de distinguir entre una y otra, porque aparentemente son iguales. Hay gente que profesa y alardea de tener mucha fe, y otra gente la ves ahí simple, creyentes que no alardean tanto de fe, pero tanto el que alardea mucho, el que dice ser muy creyente, como el que no distingues tú la fe, no eres capaz de poder distinguirla. Pero ¿sabes? Hay algo que sí distingue, el que verdaderamente tiene fe y el que no. Y te lo voy a ilustrar a través de este ejemplo. Estos indios colocan el trigo y la paja en el mismo tamiz, empiezan a moverlo y empiezan a esperar el viento recio, el viento fuerte. Y cuando viene ese viento tan fuerte, esta gente levanta hacia arriba, hacia el aire, lo tiran hacia arriba todo el trigo y toda la paja, y ese viento se lleva toda la paja, porque la paja no tiene peso, pero el trigo tiene peso, tiene sustancia, y entonces tiene que caer a tierra. Y así estas personas saben y conocen qué es lo que tiene sustancia y qué es lo que no tiene, qué es lo que simplemente era paja y qué es lo que tiene verdaderamente algo fundamental, a través de un viento fuerte que golpea el trigo y la paja. Así hay mucha gente que a través de los vientos de la vida, de las tormentas, de las tempestades, cuando la vida aprieta, cuando el Señor no cumple lo que ellos quieren, cuando viene enfermedad, cuando la economía escasea, cuando el grifo se agota y empiezan a salir gotas simplemente de agua, cuando la economía no es como quisiéramos, cuando no acontece la vida y nos sale todo al revés, ahí es cuando sopla el viento fuerte ante los hijos de Dios y se ven quién solamente tenían fe como paja y fe como trigo, y solamente cae en tierra aquellos que en medio de un no de Dios, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, siguen diciendo: voy a servirte como lo hacía antes, voy a alabarte en medio de mi problema, en medio de mi circunstancia. No entiendo nada, claro que no, pero te alabaré más y más todavía, y no se apartará mi alabanza de tu boca. Te cantaré himnos y alabanzas y proclamaré que eres un Dios justo, un Dios santo y un Dios perfecto. Esos son los que verdaderamente tienen fe, aquellos que dicen: Señor, podrán meterme en el horno de fuego, porque sabes, hay veces que el horno de fuego no es una opción, es sí o sí. Por eso aquellos hombres decían:
Si me metes, Dios me puede liberar o no, pero el horno de fuego no te lo quita nadie. Pero, ¿sabes? En medio de él puede haber ese Dios de lo imposible que acuda en medio de tus llamas, que acuda en medio de tu problema, que acuda en medio de tu cruz, que acuda en medio de tu calvario. Pero respetamos lo que Él decida, lo que Él determine en el nombre de Jesús. Por lo tanto, cree en Dios en los peores momentos de tu vida. No pierdas nunca la fe. La fe no se trata de ver a Jesús resucitado y tocar su cuerpo. Se trata de que aunque veas simplemente un sepulcro vacío, de aunque recibas un bástate en mi gracia en vez de tu fe te ha salvado, hija, que sigas creyendo y puedas ver más que otros que ven mucho, pero realmente están viendo poco. Que Dios te bendiga.